No puedes hacer esto. No quise engañarte. Podemos arreglar esto. Gritó mi esposa después de que le entregaran los papeles de divorcio en su oficina, justo enfrente de su amante. El sobre estaba encima de la pila habitual de correo basura del lunes por la mañana, ofertas de tarjetas de crédito, folletos de supermercados y un aviso de renovación para una suscripción a una revista. Pero este tenía el logo en la esquina y estaba dirigido a mi esposa, Cristina. Lo abrí mientras tomaba mi café, esperando alguna tontería promocional sobre un próximo año de modelo. Aviso importante de retirada de seguridad. Se leía en negrita y letras rojas. Eché un vistazo a los detalles. El Honda Accord 2023 de Cristina, el que su compañía le había arrendado como parte de su paquete de compensación de directora de ventas, tenía una retirada del fabricante en el sistema de airbag del pasajero. La carta instaba a una revisión inmediata e incluía un número gratuito para programar una cita. Miré el reloj, 7:15 de la mañana. Cristina ya se había ido a un desayuno temprano con un cliente, algo que se había vuelto cada vez más común en los últimos meses. Como gerente de operaciones en nuestra planta de fabricación local, entendía los horarios de trabajo exigentes, pero su ritmo se había acelerado a algo que parecía casi frenético últimamente. Saqué mi teléfono y marqué el número del concesionario. Después de navegar por el sistema automatizado, un asesor de servicio respondió: Servicio Onto. Habla Mike Palmer. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Hola, Mickey. Llamo por un aviso de retirada para un Accord 2023. Le leí el número de bastidor de la carta. Déjeme buscarlo, señor. Escuché el tecleo de un teclado en el fondo. Vale, tengo el vehículo aquí y su nombre. Daniel Foster. En realidad, es el coche de mi esposa. Cristina Foster. Más sonidos de teclado. Luego una pausa que duró un momento demasiado. Señor Foster, dijo Mike con una voz repentinamente cautelosa. Aquí dice que este servicio de retirada ya se ha completado en este vehículo. ¿De verdad? ¿Cuándo fue eso? Mi esposa no lo mencionó. Otra pausa. Déjeme comprobar la fecha. 18 de noviembre, hace unas 3 semanas. Debió de olvidarse de decírmelo. Empecé a darle las gracias y estaba a punto de colgar, pero algo en su tono vacilante me hizo detenerme. ¿Hubo algún problema con el servicio? No, señor. El servicio fue bien. Es solo que... Dejó la frase en el aire. ¿Solo qué? Bueno, señor, yo fui el asesor que gestionó esa cita, y la recuerdo porque su esposa vino con su marido ese día. O al menos eso es lo que supuse que era. La taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. Disculpe, ¿qué? El caballero que estaba con ella figuraba como contacto alternativo en la orden de servicio. Simplemente supuse. Quiero decir, parecían. Mike estaba claramente incómodo. Ahora, mi corazón empezó a latir más rápido. Esa peculiar sensación física en la que tu cuerpo sabe que algo va mal antes de que tu cerebro lo procese por completo. ¿Cómo dijo que se llamaba? Espere, déjeme sacar la orden completa. Más sonidos de teclado. Robert Martínez figura aquí como el contacto alternativo del cliente para futuras notificaciones de servicio. Dejé la taza de café en la mesa, temiendo que se me cayera. ¿Puede decirme algo más sobre esa visita? Mike dudó. Señor Foster, quizás debería venir y ver los registros de servicio usted mismo. Realmente no puedo. Quiero decir, siento que esto es algo que debería ver en persona. Estaré allí en 20 minutos. Agarré mis llaves y mi cartera, mi mente acelerada. Cristina nunca había mencionado ir al concesionario. 18 de noviembre. Abrí mi calendario de trabajo en mi teléfono mientras caminaba hacia mi coche. Ese fue el día que había conducido a nuestra instalación regional a 3 horas de distancia para una reunión de revisión operativa de todo el día. Había salido a las 6 de la mañana y no había llegado a casa hasta casi las 9 de la noche. El concesionario estaba a solo 15 minutos de nuestra casa. Llegué en 12. Mike Palmer resultó ser un tipo de unos 30 y tantos años que llevaba el uniforme estándar de servicio de Onto.
Tenía los registros de servicio impresos y esperándome en su escritorio y su expresión me dijo que se había dado cuenta de que se había metido en algo complicado. Señor Foster, quiero ser claro. No estoy tratando de causar ningún problema, pero cuando llamó preguntando por la retirada y vi esto en el sistema. Deslizó los papeles sobre el escritorio hacia mí. La orden de servicio parecía estándar a primera vista. Información del vehículo, fecha y hora del servicio, 18 de noviembre, 2:30 de la tarde. Servicio de airbag, sin cargo por el trabajo de retirada, pero había un cargo de $247 por un cambio de aceite y rotación de neumáticos que Cristina aparentemente había añadido. Luego vi la línea de firma del cliente, la caligrafía familiar de Cristina, su firma completa. Debajo había una sección a la que nunca había prestado atención antes. Información de contacto alternativa para notificaciones de servicio y autorización de recogida del vehículo. Nombre, Robert Martínez. Teléfono, correo electrónico, relación con el cliente principal. La casilla estaba marcada. Cónyuge, pareja, y ahí estaba su firma. Audaz y segura justo debajo de la de Cristina. Él pagó por los servicios adicionales, dijo Mike en voz baja, señalando la sección de pago. Tarjeta de crédito archivada. Robert Martínez. Visa terminada en 4829. Mis manos temblaban. Dejé los papeles sobre el escritorio antes de arrugarlos. Hay más, dijo Mike. Aún más incómodo. Es nuestro procedimiento estándar para los contactos alternativos que podrían recoger vehículos. Hacemos una fotocopia de su permiso de conducir para nuestros registros. Protocolo de seguridad. Deslizó otro papel, una fotocopia de un permiso de conducir. Robert Martínez, 44 años, una dirección en el lado norte de la ciudad, quizás a 15 minutos de donde Cristina y yo vivíamos. La foto mostraba a un hombre con el pelo oscuro encanecido en las sienes, una mandíbula fuerte y una sonrisa fácil. ¿Puedo obtener copias de todo esto? Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, distante y mecánica. Ya se las he hecho. Mike me entregó una carpeta. Señor Foster, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido. No ha hecho nada malo. Este es el procedimiento estándar, ¿verdad? Registros de servicio, contactos alternativos, verificación de identidad. Sí, señor. Entonces solo estaba haciendo su trabajo. Me levanté, agarrando la carpeta. Gracias por su tiempo, Mike. Me senté en mi coche en el aparcamiento del concesionario durante 10 minutos, mirando los papeles. Mi formación en gestión de operaciones se activó, esa parte analítica de mi cerebro que resolvía problemas, rastreaba las causas raíz y construía rastros de documentación. Era la misma metodología que usaba en el trabajo cuando teníamos problemas de calidad en la línea de producción, recopilar datos, identificar patrones, verificar fuentes, documentar todo. Saqué mi teléfono y abrí LinkedIn. Robert Martínez no fue difícil de encontrar. Su foto de perfil coincidía con la foto del permiso de conducir, la misma sonrisa confiada, aunque la versión de LinkedIn lo mostraba con un traje y corbata elegantes. Ejecutivo de cuentas senior en Strategic Solution Software Corporation, la misma compañía donde trabajaba Cristina. Su perfil mostraba que se había unido hace 8 meses, transferido desde la oficina de la compañía en Denver. Antes de eso, había ascendido a través de varios puestos de ventas en compañías competidoras. Su sección de habilidades enfatizaba la construcción de relaciones, la gestión estratégica de cuentas y el desarrollo de territorios. Sus recomendaciones eran entusiastas. Robert aporta energía e innovación a cada interacción con el cliente. Un líder natural que inspira a su equipo. Uno de los profesionales más dedicados con los que he trabajado. Hice clic en sus conexiones de red. Allí estaba Cristina entre sus 847 contactos. Cambié a Facebook, encontré su perfil. La configuración de privacidad era bastante estricta, pero su foto de perfil era reciente. La misma foto profesional de LinkedIn. Su biografía decía, nuevo capítulo, nuevas oportunidades. Abrazando el cambio. Su estado civil decía, soltero. Profundicé en las publicaciones públicas. Hace 6 meses.
A veces las decisiones más difíciles conducen a los mejores resultados. Hace 5 meses. Empezar de nuevo no es rendirse. Es darte una oportunidad. Hace 4 meses. Emocionado por nuevas direcciones tanto en el trabajo como en la vida. Encontré un sitio web de noticias locales que archivaba registros públicos. Las solicitudes de divorcio son públicas en nuestro condado. Me llevó 15 minutos de búsqueda, pero lo encontré. Martínez, Roberta contra Martínez. Jennifer L. presentado hace 6 meses. Finalizado hace 4 meses. No se mencionan hijos. Disposición, disolución mutua con división de bienes. La línea de tiempo se estaba formando en mi cabeza como un diagrama de planificación de producción. Hace 8 meses, Robert se muda a la oficina local. Comienza a trabajar con Cristina. Hace 6 meses, Robert solicita el divorcio. Hace 7 meses, aproximadamente, según los cambios de comportamiento de Cristina, fue probablemente cuando empezaron las cosas. Hace 4 meses, el divorcio de Robert finaliza. Hace 3 semanas, Cristina lleva a Robert al concesionario, lo incluye como contacto alternativo, le deja pagar el servicio de su coche con su tarjeta de crédito mientras yo estoy fuera de la ciudad. Conduje a casa en piloto automático, mi cerebro procesando datos de la misma manera que analizaría un informe de variación de producción. Pero debajo del marco analítico, algo más oscuro y frío se estaba construyendo. En casa, fui directamente a mi oficina y abrí mi portátil. El gerente de operaciones en mí tomó el control por completo. Esto era ahora una investigación, y la iba a tratar como si estuviera auditando los registros de calidad de un proveedor. Empecé con el directorio de la compañía de Cristina, al que pude acceder porque la había ayudado a configurar su portátil hace un año y todavía tenía sus credenciales de inicio de sesión guardadas. Robert Martínez reportaba al mismo director regional de ventas que Cristina. Estaban en el mismo departamento, misma división, misma cadena operativa. Abrí el calendario de Cristina. Me había dado acceso hace años cuando estábamos coordinando horarios familiares y aparentemente nunca había pensado en revocarlo. Retrocedí los últimos 6 meses. El patrón fue inmediato y obvio. Antes de la llegada de Robert, Cristina promediaba quizás un viaje de negocios con pernoctación al mes. Después de su llegada, ese número se duplicó, luego se triplicó. En los últimos 2 meses, iba a viajes con pernoctación al menos una vez a la semana, a veces 2. Pero esa no era la parte más condenatoria. Crucé su calendario de viajes con el de Robert, que podía ver parcialmente porque habían sido añadidos a algunos de los mismos eventos del calendario. Reunión de cliente en Chicago, ambos nombres listados. Conferencia de ventas en Atlanta, ambos asistiendo. Sesión de planificación regional en Minneapolis, ambos en la lista de asistentes. Saqué nuestro extracto de tarjeta de crédito conjunta, la que usábamos para los gastos del hogar. Los cargos contaban su propia historia. Restaurantes de los que nunca había oído hablar, lugares exclusivos en la ciudad de Cristina donde supuestamente tenía cenas de trabajo, cargos en bares de hotel, compras de vino. Cristina siempre había sido frugal con los gastos de negocios, prefiriendo mantener las cosas conservadoras. Pero estos cargos mostraban un patrón diferente, caros, frecuentes, indulgentes. Luego miré nuestra cuenta bancaria compartida. Cristina había estado depositando sus cheques de pago normalmente, pero sus gastos habían aumentado. Más cargos en tiendas de ropa de alta gama, citas regulares en un caro salón del centro que nunca había mencionado, una compra de joyas de $380 en una boutique. Nueva membresía en un gimnasio premium. Me recliné en mi silla, sintiéndome físicamente enfermo. La oficina se sentía demasiado pequeña. De repente, las paredes demasiado cerca. Me levanté, caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua que no bebí. Mi reflejo en la ventana sobre el fregadero me devolvió la mirada. 42 años, encaneciendo en las sienes. Yo también. Las líneas alrededor de mis ojos más profundas que hace un año. Pensé en los últimos 6 meses con Cristina. Realmente pensé en ello en lugar de simplemente aceptar sus explicaciones y seguir adelante. Las noches tardías en la oficina, una fecha límite de un gran proyecto, cariño, no me esperes despierto.
Las reuniones de equipo de fin de semana que parecían multiplicarse. Ya sabes cómo son las ventas. Tenemos que estar disponibles cuando los clientes nos necesiten. Su comportamiento con su teléfono, esa fue quizás la señal más clara que me había perdido. Hace un año, Cristina dejaba su teléfono en el mostrador de la cocina mientras se duchaba o trabajaba en el jardín. Ahora iba a todas partes con ella, nuevo código de acceso que había cambiado por seguridad. Cargándolo en el baño durante la noche en lugar de en su mesita de noche como solía hacer. La distancia emocional. Solíamos hablar de nuestros días, compartir las frustraciones y victorias de nuestros respectivos trabajos. ¿Cuándo se detuvo eso? ¿Cuándo se volvieron sus respuestas monosilábicas, distraídas? Nuestra relación física. 1 o 2 veces a la semana solía ser nuestro ritmo normal, pero se había reducido a quizás una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes. Estoy tan cansada del trabajo, decía ella. Esta situación con el cliente me está estresando. ¿Podemos simplemente acurrucarnos esta noche? Tengo que levantarme temprano. Lo había aceptado todo. Lo había creído todo, diciéndome a mí mismo que las carreras tienen temporadas exigentes, que 15 años de matrimonio naturalmente se enfrían de su calor inicial, que el estrés afecta a todos de manera diferente. ¿Qué idiota había sido? Volví a mi ordenador. Si iba a hacer esto, iba a hacerlo bien. Documentación, evidencia, hechos irrefutables. Creé una nueva carpeta en mi disco duro, la etiqueté con un nombre inocuo, informes de fabricación Q4, y comencé a organizar todo. Escaneé los registros de servicio del concesionario, cada página, la orden de servicio con ambas firmas, la fotocopia del permiso de conducir de Robert, el recibo de pago con la información de su tarjeta de crédito, la tarjeta de visita de Mike Palmer que había incluido en la carpeta. Tomé capturas de pantalla del perfil de LinkedIn de Robert, sus publicaciones de Facebook, los registros de divorcio. Documenté el calendario de viajes de Cristina, cruzándolo con el de Robert donde pude verificarlo. Imprimí los extractos de la tarjeta de crédito con los cargos sospechosos resaltados. Creé un documento de línea de tiempo exponiendo todo cronológicamente. Mes 1, Robert se une a la compañía. Aparecen las primeras entradas de calendario conjuntas con Cristina. Mes 2, el calendario de viajes de Cristina aumenta. Aparecen los primeros cargos de restaurantes caros. Mes 3, Robert solicita el divorcio. Cristina comienza a cargar visitas a un salón de lujo. Mes 4, el divorcio de Robert finaliza. Los viajes con pernoctación de Cristina se duplican. Mes 5, múltiples eventos de viaje conjuntos, aumento de la distancia emocional en casa. Mes 6, patrón completamente establecido. Cristina rara vez en casa los fines de semana. Mes 7, mes actual, visita al concesionario, Robert listado como contacto alternativo. Eran casi las 6. Cristina estaría en casa pronto. Guardé todo. Lo respaldé en una cuenta de almacenamiento en la nube segura que había configurado por separado y cerré mi portátil. No podía enfrentarla todavía. No hasta que tuviera todo documentado. No hasta que hubiera descubierto mi estrategia. En la fabricación, teníamos un dicho: prepara el análisis de la causa raíz antes de presentar la acción correctiva. Cristina llegó a casa a las 6:30, llevando su maletín de portátil y con aspecto cansado. Siempre había sido atractiva, con un cabello castaño rojizo que captaba la luz. Ojos verdes, una sonrisa que podía iluminar una habitación. Esa noche, se veía pulcra de una manera que me di cuenta se había vuelto estándar recientemente. Maquillaje profesional, cabello cuidadosamente peinado, un traje de negocios que probablemente costaba más de lo que quería saber. Hola, dijo, dejando su bolso junto a la puerta. Siento llegar tarde. La llamada del cliente se alargó. No hay problema. Estaba a punto de empezar a hacer la cena. En realidad, ya comí algo, una ensalada en la oficina. Se dirigió hacia las escaleras. Necesito usar mi portátil un rato. Algunas propuestas que revisar para mañana. Claro. Se detuvo al pie de las escaleras. Se giró por un momento. Mirando su cara, pensé que vi algo. ¿Culpa, ansiedad, un destello en su expresión?
Pero luego sonrió. La misma sonrisa de la que me había enamorado hace 15 años. ¿Estás bien? Pareces estresado. Solo un largo día en la planta, dije. Problemas de variación de producción en el edificio C. Oh, bueno, no trabajes hasta muy tarde tú tampoco. Subió a nuestro dormitorio. Me quedé en la cocina escuchando sus pasos en el piso de arriba. La oficina en casa también estaba allí, justo al lado de nuestro dormitorio. Estaría allí durante las próximas horas, supuestamente trabajando en propuestas. Me pregunté si en su lugar estaría enviando mensajes de texto a Robert o tal vez haciendo una videollamada con él después de asegurarse de que yo estaba ocupado abajo. Saqué mi teléfono y miré los registros del concesionario que había fotografiado antes. El permiso de conducir de Robert. Su sonrisa confiada mirándome desde la fotocopia. Cometiste un error. Pensé. Ambos cometieron un error. La llevaste a un negocio público. Firmaste papeleo oficial. Creaste documentación que podía ser verificada, cruzada y utilizada en procedimientos legales. Lo trataste como si ya fuera real, ya legítimo. Lo pusiste por escrito. Y ahora tenía evidencia que no eran solo sospechas u observaciones circunstanciales. Tenía firmas, registros de pago, fotocopias de identificaciones emitidas por el gobierno, documentación comercial oficial con marcas de tiempo y ubicaciones, y múltiples testigos. En la fabricación, llamábamos a esto evidencia de calidad objetiva, el tipo de prueba que no se puede discutir ni descartar como interpretación. A la mañana siguiente, martes, me desperté antes que Cristina. Todavía estaba dormida cuando me duché, me vestí y bajé. Hice café. Empaqué mi almuerzo y salí para la planta a las 6:30. En mi escritorio, antes de que comenzara la reunión operativa de la mañana, investigué más. Accedí de nuevo al directorio de la compañía. Cristina todavía no había cambiado sus contraseñas y encontré el organigrama. Robert reportaba al mismo director regional de ventas que Cristina, un tipo llamado Thomas STL. Pero lo que no había notado antes era que Cristina y Robert asistían con frecuencia a las mismas reuniones de equipo, trabajaban en las mismas cuentas de clientes y tenían territorios superpuestos. Esa no era la estructura estándar para su división. Por lo general, los ejecutivos de cuentas tenían territorios distintos para evitar la superposición y la competencia interna, pero sus entradas de calendario mostraban reuniones conjuntas con clientes, presentaciones conjuntas, horarios de viaje coordinados. Alguien en la gerencia había estructurado deliberadamente su relación de trabajo para maximizar su colaboración. Me pregunté si ese alguien se había dado cuenta de lo que se estaba desarrollando entre ellos, o quizás esa persona lo había alentado activamente, pensando que una fuerte relación de trabajo entre dos de los mejores rendidores beneficiaría las cifras de la división. Abrí el sistema interno de informes de gastos de su compañía. Cristina también me había dado acceso a esto hace años cuando necesitaba ayuda para conciliar algunos recibos para sus impuestos. Otro punto de acceso que aparentemente había olvidado. Los informes de gastos contaban su propia historia. Cenas de negocios que se alargaban hasta bien entrada la noche. Mejoras de hotel de habitaciones estándar a premium. Cargos de alquiler de coches cuando la política de la compañía habría cubierto taxis o viajes compartidos. Las presentaciones de Cristina siempre tenían los recibos adecuados y los nombres de los clientes adjuntos. Pero el patrón era claro. No eran solo gastos de negocios. Eran caros, íntimos, indulgentes, y enterrados en los informes de gastos de Robert, que podía ver porque pasaban por la misma cadena de aprobación que los de Cristina. Eran patrones coincidentes, mismos restaurantes, mismas fechas, mismos nombres de clientes listados como justificación. Le estaban facturando a la compañía su aventura. Lo documenté todo. Capturas de pantalla, informes impresos, entradas resaltadas. Lo añadí todo a mi creciente archivo de evidencia. Esa noche, Cristina llegó a casa a las 7:30, incluso más tarde que la noche anterior. ¿Otra llamada de cliente?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Sí. Y luego Thomas quería discutir la planificación del primer trimestre. Lo siento. Debería haberte enviado un mensaje. No te preocupes. Hice pasta. Queda mucha si tienes hambre. Estoy bien.
Comí en la oficina. Dejó su bolso, sacó su teléfono, miró la pantalla. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro antes de que se contuviera y pusiera una expresión neutral de nuevo. Voy a darme una ducha rápida y luego a trabajar un poco en la oficina. ¿Suena bien? Subió. Oí correr el agua y, finalmente, los sonidos familiares de su rutina nocturna. Cuando bajó una hora más tarde a por agua, llevaba pantalones de yoga y un suéter cómodo con el pelo todavía húmedo. ¿Todavía estabas despierto?, preguntó. Estaba sentado en el sofá viendo un documental sobre innovaciones en la fabricación. Sí, no podía dormir. Esto es bastante interesante. De hecho, están cubriendo los métodos de fabricación ajustada. Ella asintió distraídamente, ya pensando en volver a subir. Bueno, no te quedes despierto hasta muy tarde. Trabajas demasiado, como siempre, dice la mujer que ha estado trabajando hasta medianoche todas las noches de esta semana. Un destello de algo en sus ojos. ¿Defensa? ¿Culpa? Pero lo cubrió con una risa. Las ventas nunca duermen. Ya lo sabes. Después de que volvió a subir, saqué mi teléfono y miré mis archivos de evidencia. Tenía suficiente, más que suficiente, pero quería estar absolutamente seguro, tener un rastro de documentación tan abrumador que no hubiera lugar para negaciones o explicaciones alternativas. El miércoles, tomé un almuerzo largo y conduje al otro lado de la ciudad, a la dirección del permiso de conducir de Robert. Era un complejo de apartamentos más nuevo, del tipo de gama media en el que suelen terminar los hombres recién divorciados. Edificios de 3 pisos dispuestos alrededor de un patio central. Estacionamiento subterráneo genérico, pero respetable. No sabía qué estaba buscando exactamente. ¿Confirmación? ¿Quizás una prueba de que Robert era real? Que esto no era un elaborado error o malentendido que mi mente había construido. Su coche estaba en la Plaza 247, un sedán Lexus plateado, del tipo que dice profesional de ventas exitoso. La matrícula coincidía con el registro del vehículo que había encontrado en la base de datos de registros públicos. Me senté en mi coche en el área de estacionamiento de visitantes, sintiéndome un poco ridículo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Siguiendo al amante de mi esposa a su apartamento como una especie de detective aficionado? Pero luego pensé en los registros de servicio del concesionario, las firmas, el pago con tarjeta de crédito, la fotocopia del permiso de conducir. Esto no era trabajo de detective aficionado. Era la verificación de evidencia documentada. Conduje de vuelta a la planta. Llegué a tiempo para la reunión de revisión de producción de la tarde. Esa noche, Cristina llegó a casa a las 8:30. Jesús, Cristina, te vas a quemar a este ritmo, le dije cuando entró. Lo sé, lo sé. Es solo este empujón de fin de trimestre. Se calmará después de que cerremos estos tratos. Parecía genuinamente agotada. Ojeras bajo sus ojos a pesar del maquillaje profesional. ¿Cómo te fue el día? El caos habitual de la fabricación. Tuvimos un problema de calidad con un proveedor que necesitaba ser escalado. Lo resolverás. Siempre lo haces. Me sonrió, y por un momento vi a la mujer con la que me había casado hace 15 años. La que solía traerme café a mi escritorio en casa cuando trabajaba hasta tarde en los informes de la planta. La que me había sorprendido con escapadas de fin de semana cuando el estrés del trabajo se volvía demasiado intenso. ¿A dónde se había ido esa mujer? Cuando había sido reemplazada por esta extraña que sonreía a su teléfono cuando pensaba que no la estaba mirando. Voy a darme una ducha rápida y luego a la cama, dijo. Estoy agotada. Claro, subiré en un rato. Subió. Oí empezar la ducha. La oí moverse en el dormitorio. Oí crujir la cama cuando se metió. Me quedé abajo durante otra hora, dándole tiempo para dormirse. Cuando finalmente subí, estaba profundamente dormida, con su teléfono cargando en el lavabo del baño en lugar de en su mesita de noche. Incluso dormida, lo mantenía lejos de donde yo pudiera mirarlo. El jueves por la mañana, decidí que era hora. Tenía suficiente evidencia, más que suficiente, el tipo de documentación que se mantendría en cualquier procedimiento de divorcio, que no dejaría lugar a negociación o duda.
Llamé a mi abogado desde mi oficina en la planta. Se llamaba Richard Carson, y lo había contratado años atrás para una revisión de contrato relacionada con una propiedad que habíamos comprado. Era agudo, experimentado y tenía reputación de ser minucioso. Daniel, ha pasado un tiempo, dijo Richard cuando su secretaria me pasó la llamada. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito un abogado de divorcios, o quizás puedas recomendarme uno si no te encargas de eso. Una pausa. Si me encargo de casos de divorcio. De hecho, alrededor del 30% de mi práctica. Lamento oír que estás pasando por esto. Puedo ir a verte hoy. Tengo documentación que quiero mostrarte. Tengo un hueco a las 3. Si te viene bien, estaré allí. Me tomé la tarde libre en la planta, algo que rara vez hacía. Mi asistente pareció sorprendida cuando le dije que tenía una cita personal que no podía ser reprogramada. La oficina de Richard estaba en el centro, en uno de esos edificios históricos renovados que les encantan a los bufetes de abogados. Su sala de conferencias tenía una mesa de caoba pulida y ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Le presenté el archivo de evidencia que había compilado. Cada página, cada captura de pantalla, cada línea de tiempo. Richard lo leyó metódicamente, tomando notas ocasionales en un bloc de notas legal. Cuando terminó, se reclinó en su silla y me miró con algo parecido al respeto. Esto está extraordinariamente bien documentado, dijo. La mayoría de la gente viene aquí con sospechas y quizás algunos mensajes de texto que han visto por encima del hombro de alguien. Has construido un archivo de evidencia completo con documentación objetiva. Soy gerente de operaciones. La documentación de calidad es lo que hago. Sonrió ligeramente. Se nota. Los registros del concesionario son particularmente valiosos. Esto no es un rumor o una interpretación. Es tu esposa firmando papeleo comercial oficial, listando a otro hombre como su contacto alternativo y permitiéndole pagar el servicio de su vehículo. ¿Podemos usar esto en los procedimientos de divorcio? Absolutamente. Illinois es un estado de divorcio sin culpa. Así que, técnicamente, no necesitamos probar el adulterio para presentar la demanda, pero esta documentación será extremadamente valiosa en la división de bienes y en cualquier disputa sobre los términos del acuerdo. Volvió a hojear las páginas. La información del informe de gastos que muestra violaciones de la política de la compañía también es interesante. Eso es un asunto separado del divorcio, pero podría tener consecuencias profesionales significativas para ambos. ¿Qué recomiendas? Primero, presentamos la demanda de divorcio. Prepararé la petición y la documentación de apoyo. Buscaremos una división favorable de los bienes basada en la infidelidad documentada de tu esposa y la evidencia financiera. Segundo, deberías asegurar todas las cuentas financieras y tarjetas de crédito conjuntas. Tercero, documentamos todo a partir de este momento, cada interacción, cada comunicación. ¿Cuánto tiempo suele llevar esto? En Illinois, hay un periodo de espera de 6 meses desde el momento de la presentación antes de que un divorcio pueda finalizar. Pero podemos negociar los términos del acuerdo durante ese tiempo. Dada tu documentación, sospecho que tu esposa estará motivada para llegar a un acuerdo rápidamente en lugar de que todo esto se haga público en los registros judiciales y las violaciones de la política de la compañía. Richard se encogió de hombros. Eso depende de ti. Si quieres presentar una queja formal ante su empleador sobre el fraude de gastos y las relaciones laborales no reveladas, puedes hacerlo. Podría afectar significativamente sus carreras, especialmente si la compañía tiene políticas de ética estrictas, pero esa es una decisión separada de los procedimientos de divorcio. Déjame pensar en esa parte. ¿Justo? Sacó un formulario de admisión de cliente. Documentemos lo básico y tendré la petición de divorcio lista para tu revisión el lunes. Pasé una hora con Richard repasando cada detalle de nuestros 15 años de matrimonio, activos, propiedades, cuentas de jubilación, obligaciones de deuda. Cristina y yo habíamos sido financieramente responsables. Éramos dueños de nuestra casa con aproximadamente un 40% de capital restante en la hipoteca. Teníamos cuentas de jubilación saludables, ninguna deuda significativa más allá de la hipoteca y los pagos de nuestros coches. Para cuando salí de la oficina de Richard, me sentía extrañamente tranquilo.
La parte de gerente de operaciones de mi cerebro había tomado el control por completo. Esto era solo otro problema que resolver, otra variación que corregir, otro asunto que documentar y resolver. El jueves por la noche, Cristina llegó a casa a las 7, temprano para su patrón reciente. Hola, dijo, sonriendo. De hecho, logré escapar del trabajo a una hora razonable por una vez. Eso es genial. ¿Quieres que haga la cena? Estaba pensando en asar un poco de pollo. Eso suena perfecto, de hecho. Déjame cambiarme a algo cómodo. Cenamos juntos en el patio trasero, algo que no habíamos hecho en meses. Cristina habló de un acuerdo con un cliente que se estaba cerrando, del estrés de los objetivos de fin de trimestre, de lo agotada que estaba por el calendario de viajes. Escuché, asintiendo en los lugares correctos, haciendo preguntas de seguimiento. Me pregunté si podía verlo en mis ojos, el conocimiento, la documentación, el archivo de evidencia que descansaba en el escritorio de mi abogado. «Estás callado esta noche», dijo finalmente. «Solo cansado. Tuvimos una auditoría de calidad en la planta hoy. Esas siempre me agotan». «Me lo puedo imaginar». Extendió la mano sobre la mesa, apretó la mía. «Deberíamos hacer esto más a menudo. Solo sentarnos y hablar como solíamos hacer». «Deberíamos», estuve de acuerdo. Su teléfono vibró en la mesa entre nosotros. Lo miró y vi cómo cambiaba su expresión, una microexpresión allí y desaparecida en un instante. Anticipación, algo que no tenía nada que ver conmigo. Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. No revisó el mensaje. Probablemente solo cosas del trabajo. Lo miraré más tarde. Claro, si es importante, puede esperar. Estoy aquí contigo ahora mismo. Después de la cena, vimos la televisión juntos en el sofá. Cristina se acurrucó a mi lado, su cabeza en mi hombro como solía hacer hace años, cuando todavía éramos genuinamente felices. Puse mi brazo alrededor de ella, sintiendo el peso familiar de ella contra mi costado. Me pregunté si se sentía culpable, si alguna parte de ella reconocía que esta intimidad casual era una traición a lo que sea que tuviera con Robert, o tal vez lo compartimentaba por completo. Matrimonio en una caja, aventura en otra, sin dejar que se tocaran. Se quedó dormida allí en el sofá, agotada por su semana. La dejé dormir durante una hora antes de despertarla suavemente. «Vamos, te llevaré a la cama». Subió las escaleras a trompicones, apenas consciente. La ayudé a meterse en la cama. La arropé con las mantas. Murmuró algo que podría haber sido, «gracias. Te quiero», y volvió a dormirse en segundos. Me quedé en el umbral de nuestro dormitorio, observando su forma dormida en la tenue luz del pasillo. 15 años de matrimonio, 15 años de construir una vida juntos, de sueños y compromisos compartidos, y la negociación diaria de ser dos personas tratando de hacer que un hogar funcione. Todo terminando porque había llevado a su amante a un concesionario de coches y había firmado un trozo de papel. Bajé y saqué mi portátil. Richard me había enviado por correo electrónico el borrador de la petición de divorcio para mi revisión. Lo leí con atención, comprobando cada detalle con mi documentación. Estaba todo allí, las fechas, la evidencia, la división de bienes solicitada. Richard lo había estructurado profesional y precisamente, exponiendo el caso en un lenguaje legal claro que no dejaba lugar a la ambigüedad. Le envié mi aprobación con correcciones menores de formato. El lunes, firmaría los papeles. El martes, a Cristina le entregarían los papeles de divorcio en su oficina. Para el miércoles, todo esto sería de dominio público. El viernes por la mañana, me desperté antes que Cristina de nuevo. La misma rutina, ducha, café, desayuno, pero esta vez, caminaba sobre cáscaras de huevo, tratando de mantener todo normal por unos días más. Cristina bajó alrededor de las 7:30, con mejor aspecto después de una noche completa de sueño. «Buenos días», dijo, besándome en la mejilla mientras pasaba por café. Esa intimidad casual que las parejas casadas desarrollan con los años. Automática y reflexiva. Cómoda. «Buenos días. Hoy es un gran día. La locura de fin de trimestre. Probablemente llegaré tarde de nuevo esta noche.
Lo siento. Está bien. Haz lo que tengas que hacer. Volvió a subir para vestirse. La oí moverse, preparándose. Los sonidos familiares de su rutina matutina que había oído miles de veces antes. Mi teléfono vibró con un mensaje de Richard. Papeles listos para tu firma. Pásate cuando quieras hoy. Respondí. Estaré allí a la hora del almuerzo. Al mediodía, conduje al centro, a la oficina de Richard. La petición de divorcio estaba impresa profesionalmente, encuadernada en una carpeta legal azul. La leí una vez más, aunque ya había aprobado el borrador. Una vez que firmes esto, no hay vuelta atrás, dijo Richard. Bueno, técnicamente, podrías retirar la petición, pero es una presentación legal formal. Esto se vuelve real. Entiendo. Firmé en todas las páginas requeridas. Mi firma parecía firme, controlada, nada que ver con el caos que sentía bajo la superficie. Presentaré esto ante el tribunal esta tarde, dijo Richard. El notificador entregará los papeles en la oficina de Cristina el martes por la mañana. Quizás quieras estar preparado para que te contacte inmediatamente después de eso. Estaré en el trabajo. ¿Puede llamarme allí? Una cosa más, dijo Richard. Probablemente deberías quedarte en otro lugar el lunes por la noche. Cuando se los entreguen el martes, querrá volver a casa y enfrentarte de inmediato. Es mejor que no estés allí para esa reacción inicial. Tengo un colega que vive cerca de la planta. Le preguntaré si puedo quedarme en su casa el lunes por la noche. Bien. Y Daniel, sé que esto es difícil, pero estás haciendo lo correcto. Basado en esta documentación, tienes excelentes fundamentos para un acuerdo favorable. Conduje de vuelta a la planta con los papeles firmados en mi maletín. Se sentía más pesado de lo que debería, como si llevara más que solo papel y tinta. Esa noche, Cristina llegó a casa a las 9, más tarde que nunca. Jesús, Cristina, esto se está volviendo ridículo, le dije cuando entró. Lo sé, lo sé. Solo 2 semanas más hasta que cierre el trimestre y luego se calmará. ¿Te lo prometo? Sonaba genuinamente arrepentida. Lo siento, Daniel. Sé que he estado ausente últimamente. Sí, lo has estado. Dejó su bolso y se acercó a donde yo estaba sentado en la mesa de la cocina. Me rodeó los hombros con sus brazos por detrás. Apoyó la barbilla en la parte superior de mi cabeza. Te lo compensaré, dijo en voz baja. Después del final del trimestre, hagamos un viaje de fin de semana a algún lugar. Solo nosotros. Sin trabajo, sin teléfonos, sin estrés. ¿Suena bien? Me besó en la parte superior de la cabeza. Voy a darme una ducha rápida y luego a la cama. No te quedes despierto hasta muy tarde. Vale, no lo haré. Subió. Oí correr el agua. La oí moverse en el baño y el dormitorio. Finalmente, la casa se quedó en silencio, excepto por los sonidos nocturnos habituales, el zumbido del refrigerador, el suave tic-tac del reloj en la pared. Me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo, pensando en nada y en todo. El lunes por la mañana llegó con una claridad fría. Hice una maleta de viaje antes de que Cristina se despertara. La puse en mi coche antes de que bajara. Cuando me preguntó por qué llevaba una maleta al trabajo, le dije que podría necesitar quedarme cerca de la planta durante la noche porque estábamos haciendo algunas pruebas de producción nocturnas. Vale, solo envíame un mensaje si no vienes a casa, dijo, besándome de despedida como de costumbre. Lo haré. Conduje al trabajo en piloto automático. En la planta, seguí mi rutina normal. Reunión de producción matutina, revisiones de calidad, informes operativos. Pero por debajo de todo, estaba contando las horas hasta la mañana siguiente. Esa noche, en lugar de ir a casa, conduje a la casa de mi colega Brian. Brian era otro gerente de operaciones, un hombre divorciado que entendía las situaciones personales complicadas. Cuando lo llamé el viernes y le pregunté si podía quedarme en su casa el lunes por la noche, no hizo ninguna pregunta. La habitación de invitados es toda tuya, amigo, dijo cuando llegué. Hay cerveza en la nevera si la necesitas.
Gracias, Brian. Lo aprecio. Esa noche, me senté en su habitación de invitados, revisando mi teléfono obsesivamente. No había llamadas de Cristina, ni mensajes de texto. Pensaba que estaba en la planta haciendo pruebas de producción. Mañana por la mañana, el notificador entraría en su oficina en Strategic Solution Software Corporation y le entregaría los papeles de divorcio frente a sus colegas, frente a Robert, frente a todo su mundo profesional. Y entonces todo cambiaría. El martes por la mañana, estaba en mi escritorio a las 7. El notificador tenía programado llegar a la oficina de Cristina a las 9:30, durante la calma matutina entre las reuniones tempranas y las llamadas a clientes de media mañana. A las 9:45, sonó mi teléfono. El nombre de Cristina en el identificador de llamadas. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué diablos es esto, Daniel? Su voz temblaba, a medio camino entre la furia y el pánico. Acaban de entregarme papeles de divorcio en mi oficina, delante de todo el mundo. ¿Qué diablos es esto? Es una petición de divorcio. Los papeles lo explican todo. No puedes simplemente. Esto es una locura. Tenemos que hablar de esto. Hablaremos de ello a través de nuestros abogados. Daniel, por favor, ¿podemos hablar cara a cara? ¿Ha habido algún malentendido? No hay ningún malentendido, Cristina. Tengo documentación, evidencia, tus firmas en los registros de servicio del concesionario, los recibos de la tarjeta de crédito de tu amante, tus informes de gastos que muestran violaciones de la política de la compañía. Lo tengo todo. Silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿cuánto tiempo hace que lo sabes? ¿Importa? Por favor, ¿podemos hablar? Iré a casa ahora mismo. Podemos solucionar esto. No estoy en casa y no hay nada que solucionar. Tomaste tus decisiones, Cristina. Ahora afronta las consecuencias. ¿Dónde estás? Eso ya no es asunto tuyo. Haz que tu abogado contacte con el mío. Toda la comunicación pasa por ellos a partir de ahora. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. La fachada del gerente de operaciones se estaba resquebrajando. La emoción debajo amenazaba con salir. Puse el teléfono en mi escritorio y respiré hondo varias veces. El teléfono sonó de nuevo. Cristina llamando de nuevo. Rechacé la llamada. Sonó 3 veces más durante la siguiente hora. Cada vez la rechacé. Luego comenzaron a llegar los mensajes de texto. Daniel, por favor. Necesitamos hablar de esto. Sé que me equivoqué, pero podemos superarlo. 15 años de matrimonio merecen al menos una conversación. Por favor, no hagas esto. Por favor. Puse el teléfono en silencio y me concentré en el trabajo, informes de producción, métricas de calidad, evaluaciones de proveedores, los ritmos familiares de las operaciones de fabricación que tenían sentido, que seguían reglas lógicas y producían resultados predecibles. Al mediodía, Richard llamó. Su abogado acaba de contactarme, dijo. Cristina quiere negociar un acuerdo de inmediato. Eso fue rápido. Está motivada. Aparentemente, que le entregaran los papeles en su oficina fue problemático. Su empleador ahora está al tanto de la situación y se están planteando preguntas sobre sus informes de gastos y su relación con un compañero de trabajo. No presenté ninguna queja formal ante su compañía. No fue necesario. La petición de divorcio hace referencia a la documentación como prueba de adulterio. Su departamento de recursos humanos habría sido notificado como parte del protocolo estándar cuando los procedimientos legales involucran a los empleados. Están obligados a investigar. ¿Qué tipo de acuerdo propone? Extremadamente favorable para ti. Realmente quiere que esto desaparezca silenciosa y rápidamente. Te ofrece la casa con todo el capital, el 60% de las cuentas de jubilación, y asumirá la plena responsabilidad de su contrato de arrendamiento del coche y sus tarjetas de crédito. Eso es más de lo que esperaba. Está desesperada por evitar un proceso legal prolongado que haría pública toda tu documentación. También se enfrenta a posibles consecuencias profesionales que un acuerdo silencioso ayudaría a minimizar.
¿Y qué hay de ella y Robert? ¿Qué les pasará profesionalmente? Su compañía tiene políticas de ética estrictas sobre relaciones no reveladas y fraude de gastos. Sospecho que ambos se enfrentan a una revisión disciplinaria como mínimo. El despido es posible dependiendo de lo que descubra su investigación. Vale, Daniel, necesito preguntar, ¿estás cómodo con esta oferta de acuerdo? Es muy favorable, pero si quieres presionar por más. No, quiero que esto termine. Si ella ofrece un acuerdo justo, tomémoslo y sigamos adelante. Entendido. Empezaré a redactar el acuerdo. Probablemente podamos tener esto resuelto en unas pocas semanas en lugar de meses. Pasé el resto de la semana en casa de Brian, evitando los intentos cada vez más desesperados de Cristina por contactarme. Llamó, envió mensajes de texto, incluso apareció en la planta una noche tratando de encontrarme. La seguridad no la dejó pasar de la puerta. El lunes siguiente, Richard llamó con una actualización. El acuerdo está finalizado, dijo. Te quedas con la casa, el reparto de la jubilación que discutimos, y ella asume la responsabilidad de sus deudas. El divorcio será definitivo una vez que se complete el periodo de espera, pero a todos los efectos prácticos, esto está hecho. ¿Y la situación profesional? He oído por los círculos legales. Su compañía completó su investigación. Robert fue despedido por fraude de gastos y violaciones de ética. Cristina fue degradada de directora de ventas a un puesto de ejecutiva de cuentas junior. La mantienen, pero perdió su puesto directivo, su coche de empresa y alrededor del 40% de su compensación. ¿Y su relación? Ni idea. Eso no forma parte de ningún procedimiento legal. Pero si tuviera que adivinar, diría que una relación construida sobre la emoción y el engaño no sobrevive bien cuando se expone al duro escrutinio público. Me mudé de nuevo a la casa. La semana siguiente, Cristina ya se había mudado, llevándose solo sus pertenencias personales y su ropa. La casa se sentía vacía sin su presencia, pero también más limpia de alguna manera, como si una fuente de contaminación hubiera sido eliminada de una línea de producción. Durante los meses siguientes, me concentré en reconstruir. La planta me ascendió a director de operaciones, un puesto que venía con mayor responsabilidad y compensación. Me uní a un club de ciclismo. Comencé a hacer ejercicio regularmente. Me reconecté con amigos que había descuidado durante los últimos años de mi matrimonio. Oí noticias sobre Cristina a través de conocidos comunes. Estaba trabajando en un nivel mucho más bajo en su compañía, su reputación profesional dañada por la investigación. Se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Su relación con Robert había terminado a los 2 meses de la exposición. Aparentemente, el romance no pudo sobrevivir a la realidad del escrutinio público y las consecuencias profesionales. Robert, oí, tuvo dificultades para encontrar un trabajo comparable después de ser despedido por causa justificada. Los puestos de ventas a su nivel requerían referencias y verificaciones de antecedentes, y un despido por violaciones de ética era una mancha negra permanente en su historial. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, me encontré con Cristina en un supermercado. Se veía diferente, mayor, cansada. El pulido había desaparecido de su apariencia. Me vio, dudó y luego se acercó. Daniel, dijo. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Saliendo adelante. Cambió su cesta de la compra a la otra mano. Quería decir que lo siento por todo. Tomé decisiones terribles y te lastimé de maneras que nunca podré reparar. Aprecio que digas eso. Tenías razón en divorciarte de mí. Lo sé ahora. Solo desearía. Dejó la frase en el aire. Desearía haber sido honesta desde el principio. Todo habría sido diferente. Quizás, pero eso no es lo que pasó. No, no lo es. Miró su cesta y luego de nuevo a mí. Oí que te ascendieron. Felicidades. Gracias. Bueno, debería irme. Cuídate, Daniel. Tú también, Cristina. La vi alejarse por el pasillo, empujando su carro. No sentí satisfacción al verla disminuida,
ni triunfo al saber que sus elecciones habían tenido consecuencias, solo una profunda sensación de cierre, de un capítulo definitivamente terminado. Un año después, conocí a Sara en una conferencia de la industria. Era directora de operaciones en una compañía de fabricación competidora. Aguda, competente y divertida. Empezamos con conversaciones profesionales sobre métodos de fabricación ajustada y sistemas de control de calidad. Esas conversaciones llevaron a cafés, luego a cenas, luego a viajes de fin de semana. Sara había pasado por su propio divorcio 3 años antes. Entendía la complejidad de reconstruir después de una traición, la dificultad de volver a confiar, la importancia de la transparencia en una relación sana. Nos tomamos nuestro tiempo, sin prisas, sin presión, solo 2 personas conociéndose genuinamente. Cuando finalmente decidimos mudarnos juntos 18 meses después de esa primera reunión en la conferencia, se sintió natural y correcto de una manera que mi matrimonio con Cristina nunca lo había hecho. 2 años después de que mi divorcio finalizara, me ascendieron de nuevo, director regional de operaciones, supervisando las instalaciones de fabricación en 3 estados. La promoción vino con un aumento significativo y un traslado a una ciudad más grande. Sara y yo nos mudamos juntos. Compramos una casa juntos. Construimos una vida basada en la comunicación honesta y el respeto mutuo. Todavía iba al mismo concesionario de Honda para el servicio, aquel donde toda esta situación había comenzado. Mike Palmer, el asesor de servicio que sin querer había expuesto la aventura de Cristina, todavía estaba allí. Siempre me saludaba con un gesto de complicidad, pero nunca mencionó lo que había sucedido. Un día, mientras esperaba un cambio de aceite, otro cliente entró con su esposa para gestionar un aviso de retirada. Estaban discutiendo en voz baja en el mostrador de servicios sobre quién debería esperar el coche, cuyo horario era más flexible. Negociaciones normales de una pareja casada. Mike me miró y sonrió ligeramente. Le devolví la sonrisa. A veces la verdad está en los detalles. Los registros de servicio no mienten. Y a veces la documentación más simple, una firma en una orden de servicio, un pago con tarjeta de crédito, una fotocopia del permiso de conducir, revela más de lo que cualquier confrontación o acusación podría hacerlo. Me alejé del concesionario ese día, pensando en lo lejos que había llegado. Desde la mañana en que abrí ese aviso de retirada hasta ahora, un viaje de exposición, documentación, procedimientos legales y, en última instancia, recuperación. Las elecciones de Cristina habían terminado nuestro matrimonio. Pero mis elecciones, de documentar cuidadosamente, de proceder metódicamente, de insistir en la transparencia y la rendición de cuentas, me habían dado la base para reconstruir algo mejor. Al final, esa fue la venganza que más importó. No su degradación profesional, no su aventura fallida, no sus circunstancias disminuidas, sino mi éxito, mi felicidad, mi nueva vida construida sobre la honestidad en lugar del engaño. El aviso de retirada había revelado más que un airbag defectuoso. Había revelado la verdad, documentada de la manera más oficial e irrefutable posible. Y la verdad, había aprendido, era la herramienta más poderosa de todas.